noches y gracias por seguir con nosotros en el análisis de las 8:45. Hoy ya 7 de noviembre, nos estamos acercando ya a las fiestas del mes de diciembre, también acercándonos al mes de enero, un mes importante porque se dará la convocatoria a elecciones generales. Pero antes de contarle respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, bueno, introduzco a mi compañero de fórmula ahora de los días lunes, Luis Pedro Álvarez, quien me estará acompañando. Hola Luis Pedro, ¿cómo estás? Marinés, muy buena noche. Qué Un gusto estar contigo. Igualmente, bueno, como ya les adelantaba ahorita en la introducción, vamos a estar hablando de un tema, bueno, que ya está sonando bastante también en noticias, en redes sociales, que es el proceso electoral 2023. Como les comentaba, estábamos ya a 2 meses de la convocatoria de las elecciones generales y bueno, vamos a conversar un poco respecto a esas inconstitucionalidades que hay todavía en la ley electoral y de partidos políticos y acciones que todavía tiene que resolver la Corte de Constitucionalidad. Y para ponerlo un poco en contexto, bueno, conforme a la ley electoral y de partidos políticos, durante la segunda o tercera semana de enero del año entrante, el TSE deberá convocar a elecciones generales. A partir de esta convocatoria de elecciones, ninguna reforma a la ley electoral pues podrá ser aplicable al proceso electoral debidamente convocado. La CC, pues como les comentábamos, debe ya resolver de forma urgente esas acciones que se han presentado contra los artículos de la ley electoral que tiene pues atado el proceso electoral. Y para hablar un poco más acerca de estas inconstitucionalidades, de estos artículos, el día de hoy pues nos acompaña aquí en SET el doctor José Luis González Dubón. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y de forma virtual también nos estará acompañando el licenciado Mario Fuentes de Estarac y el licenciado Gabriel Orellana, a quien también les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Bueno, Luis Pedro, empezamos. Muchísimas gracias, Marinés. Doctor, desde hace muchos años, pero especialmente después del 2009, 2010, se habló algunas de las demandas de la población en Guatemala, era la reforma electoral. Habían buscando que la oferta electoral mejorara un poco. Después del año 2015, y lo que todos sabemos que pasó en el año 2015, entra con mucho más fuerza y en el año 2016 entran, pues hay varias iniciativas de ley en el Congreso de la República para reformar la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley de rango constitucional, es decir, su reforma es un poco distinta a las demás. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con esa reforma? Porque se hicieron reformas a esa ley, el decreto 26/2016 reformó esa ley electoral y de partidos políticos con el consenso de prácticamente todos los partidos políticos en el Congreso de la República, con la venia de algunos actores nacionales e internacionales. Pero ¿qué pasó? Porque hoy por hoy estamos viendo una gran revuelta en Guatemala y algunos temas verdaderamente preocupantes que espero que durante el programa podamos ir profundizando. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la reforma constitucional que se hizo finalmente perseguía realmente formar una infraestructura que permitiera la manipulación de las elecciones generales. Atrás de todo esto, todos creen que quien estaba era la embajada de Estados Unidos con el embajador Robinson, las ONGs que financia AID, pero realmente ellos solo ejecutaban políticas del Departamento de Estado. Esa infraestructura se hizo para que el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad pudieran manipular las elecciones, decidiendo finalmente quién podía ser candidato y quién no podía ser candidato. Es decir, que ya no era el pueblo el que iba a elegir, sino que eran estos instrumentos desafortunadamente políticos, porque fueron transformados en políticos por el activismo judicial de quienes se integraron. Lo que permitía era eliminar candidatos antes de las elecciones, como ya está sucediendo otra vez. Entonces, la ley electoral y de partidos políticos es la infraestructura para el fraude. Y luego apoderarse del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad era la operatividad necesaria para decidir quién iba a ser el presidente en Guatemala. El fraude pues no es que se dé el día de las elecciones. Hay una infraestructura que lo permite,
que es la modificación que sufrió la ley electoral y de partidos políticos. Los operadores de ese fraude son el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, con excepciones de los magistrados que razonan su voto en las decisiones que tienen un carácter político. Entonces, hay otras maneras en que si esto falla se va a producir el fraude, como la contratación del software Smartmatic, perdón, del hardware Smartmatic y del software Dominion, que está probado en Latinoamérica y en los propios Estados Unidos, que es una manera fraudulenta de manipular las elecciones. Entonces, las modificaciones que se hicieron sí son impugnables. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido que las leyes de carácter constitucional no son atacables de inconstitucionalidad. Sin embargo, cuando han sido modificadas por el Congreso, esas modificaciones sí pueden ser impugnadas. Algunas de las impugnaciones que están ahorita pendientes de ser resueltas en la Corte habían sido objeto de dictamen por parte de la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, quien, como es de todos conocidos, manipulada por Gloria Porras, quien supuestamente ejecutaba la voluntad del embajador, permitió que, no obstante haberse ya conocido algunos de estos aspectos, se les diera un dictamen favorable en aquel entonces. Eran manifiestamente inconstitucionales, hoy están impugnados y únicamente pendientes de que la Corte lo resuelva, porque ya las vistas públicas ya tuvieron lugar. Licenciado Orellana, y tal vez para iniciar con usted, yo recuerdo que en el mes de junio, alrededor de hace 4 o 5 meses, ustedes presentaron una acción de inconstitucionalidad justamente pues para hablar sobre estos temas de la ley electoral que estaban pendientes. Si usted nos recuerda un poco acerca de esa acción que se presentó hace ya algunos meses, y vale la pena quizás hablar, justo como mencionaba Luis Pedro, desde aquellas reformas también, ¿verdad?, que se hicieron en 2015, de dónde nace pues la necesidad de plantear esa acción, licenciado Orellana. Bueno, fundamentalmente la acción que yo dirijo, o en compañía de otros 2 distinguidos colegas, tiene como objeto la que usted específicamente se refiere, nada más para impugnar un artículo de la ley y uno del reglamento que se refieren a la campaña anticipada. El fundamento de esta acción se sustenta básicamente obviamente en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el bloque de constitucionalidad, con la finalidad de remarcar que, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el único tribunal natural para privar a una persona de sus derechos de elegir y ser electo es un tribunal de carácter penal. No puede ser, como lo es en la actualidad, que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente inhabilite a una persona para poder optar a un cargo de elección popular. Esto es, dicho en una quinta esencia, la tesis fundamental de este caso, que, como le digo, como usted bien lo dijo, se planteó ya hace más de 4 meses. Es muy interesante remarcar en este punto que cuando el Congreso de la República pide a la Corte de Constitucionalidad una opinión respecto a la modificación de una ley de rango constitucional, tiene un plazo establecido taxativamente en la ley, y cuando de opinar sobre la ley electoral y de partidos políticos se trata, en toda la historia, todas las modificaciones que se le han presentado, la Corte ha opinado dentro del tiempo establecido en la ley, sin
incumplirlo en ningún momento. Cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad, como es este caso, la Corte tiene la tesis o la práctica de que sencillamente resuelve casi que después de pasado el evento electoral. De tal manera que podríamos decir que ha sido una tendencia histórica de jugar políticamente con los tiempos procesales. En este momento hay una enorme inquietud, una desasosiego por cuanto que no se sabe cuál va a ser el destino de muchos candidatos. Hay rumores de que van a seguir inhabilitando y prácticamente es una política de crear un sentimiento de incertidumbre en los ciudadanos, porque aquí recordemos que también si se inhabilita a un candidato determinado, también se está inhabilitando a la ciudadanía a poder ejercer el derecho correlativo. Uno es ser electo, pero también tenemos como ciudadanos el derecho de elegir. Y por otro lado, estas normas a las que se refiere la campaña anticipada, pues lo que han hecho hayan constituido un grave impedimento para que la ciudadanía pueda conocer no solo a las personas que aspiran a estos cargos de elección popular, sino que además impiden que se conozca su forma de pensar, sus programas, etcétera, etcétera, de tal manera que, como podríamos bien concluir de momento, lo que se pretende con esta normativa es silenciar la vida política de nuestro país. Y con esto creo que le doy un resumen muy condensado del planteamiento, pero luego podríamos ampliarlo en las siguientes intervenciones. Sí, muy buenas noches, licenciado Mario Fuentes de Starac. Usted es un reconocido jurista guatemalteco, constitucionalista y también periodista. El doctor José Luis González Dubón esta noche habló y dijo algunas palabras muy fuertes, como podría ser la manipulación del proceso electoral. Tradicionalmente Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral había sido una institución sumamente respetada en el país, de las pocas serias y respetadas. Ya en el último proceso electoral ya eso cambió y ahora inclusive empezamos a oír la palabra fraude. Y en ese sentido, sumado a lo que dice el licenciado Gabriel Orellana de la imposibilidad o la eliminación de contrincantes políticos a través de esta reforma que se hizo a la ley electoral, también vemos que hace un par de semanas declinó el Tribunal Supremo Electoral la compra de un equipo cerca de 600 millones de quetzales, pero han vuelto a levantar estos eventos de compras, en esta oportunidad fraccionándolos, siempre con la modalidad de la excepción. Y la pregunta muy concreta es, licenciado Fuentes, ¿es necesaria realmente la compra de este equipo, sobre todo esta empresa de Smartmatic, que ya tiene pues problemas asociados en otros países de América Latina y de Estados Unidos? ¿Es necesario realmente esto o podemos realizar las elecciones para dar certeza en la forma que se venía haciendo en Guatemala? Sí, Luis Pedro, pues primero buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Sin duda coincido con el doctor González Dubón que la reforma a la ley electoral y de partidos políticos del año 2016 fue nefasta, pésima reforma a esta ley. Y ha tenido una serie de consecuencias, ¿verdad? Como por ejemplo, pues lo que señala el licenciado Gabriel Orellana, que también yo en su oportunidad en el año 2018 impugné precisamente algunas de las disposiciones que él está impugnando en este momento, que es prácticamente bloquear eventuales postulaciones como candidatos de personas que a juicio, a discreción
del Tribunal Supremo Electoral han hecho, entre comillas, campaña anticipada, es decir, pues asumen de que han hecho proselitismo político en función electoral, y eso solo podría darse cuando hay un llamamiento claro al voto. En este caso, pues como está redactada la norma, es que cualquier persona que promueva su imagen, su figura en los medios de comunicación, que podría ser cualquier periodista, cualquier entrevistador, cualquier conferencista, por cualquier oficio, título o profesión, pues prácticamente podría, en un momento dado, cuando él quisiera participar en un proceso electoral, pues estaría bloqueada la posibilidad de ser inscrito como candidato. Pero yendo propiamente a la pregunta suya, Luis Pedro, yo creo que esto de los sistemas informáticos, pues es muy complicado. Yo creo que el sistema que ha funcionado en nuestro país ha sido precisamente el del voluntariado, el de las distintas juntas electorales formadas por voluntarios. Y esto es lo que realmente salvó el proceso electoral del año 2019, después del fiasco que se dio en el ámbito eminentemente informático. Aquí, pues creo que por lo que se está viendo, pues pretenden hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Que la transmisión de datos sea con base precisamente en imágenes que se están tomando de distintas actas sin que se haya verificado verdaderamente que esas actas son fidedignas. Con el simple hecho que las distintas juntas electorales dieran a conocer sus datos, solo a través de una sumatoria sencilla se podría resolver el problema. Sin embargo, pues hay una clara actitud de querer adquirir un sistema informático carísimo, ¿verdad? De más de 600 millones de quetzales, que obviamente pues no se justifica a esas alturas, y más bien pues genera, digamos, inquietud, sospecha por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que no es necesaria la adquisición de este sistema, sino que pues debemos de basarnos realmente en esa estructura de voluntariado, pero dándoles verdaderamente una participación, y no que haya una concentración como la que se dio en el año 2019 y que fue verdaderamente un fiasco y que produjo cuestionamientos muy serios del proceso electoral. Ahora, doctor González, justo respecto a este punto, digamos, ¿cómo evalúa usted esa necesidad que surge de modificar un proceso de elección que ha funcionado durante tantos años, que como bien lo mencionaba el licenciado Fuentes de Starac, en las últimas elecciones realmente fueron las juntas receptoras de votos quienes salvaron ese proceso electoral, esa confianza que también se le da a los ciudadanos en el proceso? Digamos, ¿es necesaria desde su punto de vista la adquisición de ese sistema sin siquiera tener, por ejemplo, un plan piloto de cómo funcionaría, por ejemplo? Por supuesto que no. Mire, si el problema es simplemente de sumar y restar, son operaciones aritméticas básicas las que hay que hacer en relación a los votos que se depositan en las urnas. No se necesita nada sofisticado como para gastar 600 millones de quetzales. Hay que acotar aquí que haber fragmentado ahorita la adquisición de software, dejando de lado la ley de contrataciones del Estado, es manifiestamente ilegal, porque eso solo puede hacerse durante el proceso electoral, pero no antes. Es totalmente injustificado, es absolutamente nulo. Yo confío que sea impugnado. Eso no lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral. El sistema GBM funcionó durante tantos años a la perfección, porque es simplemente una hoja de cálculo. No se necesita más. Entonces, todas estas estratagemas lo que persiguen es impedir que la transparencia del proceso, porque el software Dominion de las máquinas Smartmatic no es auditable.
no es auditable, es decir, no se puede controlar. Todas las seguridades que tenía el proceso electoral se pierden con este software. Entonces, eso es intencional, es de mala fe, apunta al fraude. El desprestigio que tienen estos sistemas, tanto de hardware como de software, en toda Latinoamérica y en los propios Estados Unidos es innegable. ¿Por qué insisten? Nosotros tendemos a decir que es el Tribunal Supremo Electoral o que es la Corte de Constitucionalidad, con las excepciones de quienes razonan sus votos. Pero realmente, ¿quiénes están atrás de ellos? Porque mire, es un secreto a voces que ahí hay un activismo político de estos funcionarios que todos creímos que se había terminado con la 7ª magistratura. Esta 8ª magistratura había comenzado trabajando bien, pero a medida que se ha intensificado el conocimiento de problemas puramente políticos, se ha visto que hay una tendencia de apartarse del texto constitucional, lo que señalaba el licenciado Fuentes de Starac en el sentido el señor Orellana, en el sentido de que se pospone la decisión, es tipificativa de varios delitos. Primero, es un incumplimiento de deberes, porque ellos tienen el deber de resolver 15 días después de la vista. Y no solo es un incumplimiento de deberes, es un retardo malicioso de la administración de justicia. Querer dejar la resolución de estas inconstitucionalidades para después del evento electoral es manifiestamente una manera de favorecer el fraude en las elecciones. Ahora, ¿quiénes están atrás de estas entidades? ¿Quiénes los manipulan para que sostengan este tipo de atrocidades manifiestamente violatorias de la Constitución? Es la respuesta que todos esperamos. Es muy lamentable lo que estamos oyendo. Licenciado Orellana, habiendo pues escuchado todo lo que han mencionado tanto el licenciado Fuentes de Starac como el doctor José Luis González Dubón, y yo le quisiera preguntar, porque no nos podemos alejar de nuestro contexto centroamericano. Ha habido un retroceso en la institucionalidad de nuestros vecinos, vemos un fortalecimiento de regímenes autoritarios en toda la región, realmente, desde Sudamérica, Centroamérica. ¿Cuál podría ser una solución cívica pacífica? Porque si esperamos, si la Corte de Constitucionalidad voltea a ver hacia un lado a este problema, lastimosamente, conforme usted mismo nos dijo que tienden a resolver pasado el evento electoral, si el tribunal que está llamado a resolver no resuelve, y los partidos políticos que deberían estar pues llevando la voz de esos problemas en un silencio para mí pues muy cuestionable, ¿cuál podría ser una solución cívica a este problema que estamos viendo y viviendo ahora en Guatemala? Es que la solución cívica la hemos tenido desde el momento en que se han discutido las iniciativas para reformar la ley electoral y de partidos políticos. Y estoy hablando de 4 o 5, Mario me podrá ayudar cuántas van, pero yo le digo a mis estudiantes en la universidad que la ley electoral y de partidos políticos está tan reparada y tiene tantos parches que ya parece llanta de autobús extraurbano, porque si nos ponemos con detalles y con cuidado a analizarlo, veremos que cada 4 años, cada proceso electoral, la ley es víctima de reformas acomodaticias propuestas por los partidos políticos en ese momento en el gobierno. Pero jamás se han molestado ni la Corte de Constitucionalidad, ni los partidos políticos, ni el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en solicitar la asesoría de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, estoy seguro que hay muchos partidos políticos que no saben ni por asomo de qué se trata. Pero hoy en día, la Comisión de Venecia, que es vamos a decir, el órgano asesor en temas constitucionales de la Comunidad Europea,
y no por ser de la Unión Europea es ajena a América Latina, porque Costa Rica, Perú y varios otros países desde hace mucho tiempo están en calidad de observadores, han requerido opiniones de esta comisión y actualmente, hará cosa de 2-3 meses, emitió una opinión con respecto a la propuesta de modificar la ley electoral de los Estados Unidos mexicanos, que nosotros sabemos que la elección pasada, el Tribunal Supremo Electoral copió una enorme cantidad de normas jurídicas, tanto legales como reglamentarias, con la finalidad de retorcer o de limitar hasta los debates que se iban a dar en Guatemala. Pero este punto, y vuelvo a insistir, la Comisión de Venecia puede aportar una enorme cantidad de elementos de juicio para depurar, para oxigenar y para alguna manera, diría yo, desintoxicar lo que es la ley electoral en el momento actual, que como se ha dicho y creo que hemos coincidido todos quienes aquí estamos presentes, que es nefasta, y lo peor es que tiene un efecto, yo le llamo de pantano, porque lejos de mejorar cada vez va empeorando y va a ser más difícil resolver la situación porque el sistema se está anquilosando y obviamente se están aprovechando una enorme cantidad de personas que le sacan provecho definitivamente a esta situación. Ahora, licenciado Fuentes de Starac, digamos, tiempos preocupantes, ¿verdad? Digamos, lo hablábamos justo antes de entrar al aire, estamos a 2 meses de que inicie el proceso electoral 2023, digamos, ¿cómo resolver? Y justo en la línea de la pregunta que ya hacía Luis Pedro, digamos, ¿cuál debería de ser el llamado, esa solución pronta a esta situación? Porque, digamos, no hemos visto una resolución de parte de la Corte de Constitucionalidad, el tema de la adquisición de los sistemas que también es preocupante, digamos, ¿cuáles serían esas soluciones prontas que nos ayuden a generar esa certeza y reglas claras que necesitamos en el proceso electoral 2023? Pues sí, Marinés, lamentablemente, pues yo veo que ya estamos pues contra el proceso electoral, se inicia en enero. Hubiéramos querido que el Congreso pues formulara algunas enmiendas a la ley electoral y de partidos políticos para desactivar todas esas, digamos, estructuras que se incorporaron en el año 2016. Pero lamentablemente no ocurrió. Consecuentemente, lo que yo estoy viendo, y si la Corte de Constitucionalidad, la actual magistratura, pues no depura esta ley electoral y de partidos políticos a través de las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado, pues nos veremos enfrentados a un mismo proceso, a un proceso electoral muy similar al que se vivió en el año 2019. Incluso todavía hay denuncias en el Ministerio Público que presentaron, por ejemplo, cámaras de medios, cámaras de periodistas, sobre la distribución de la propaganda, de los recursos para la propaganda electoral por parte de la autoridad electoral, ¿verdad? Había una gran cantidad de irregularidades y anomalías en esta distribución, ¿verdad? Otra cosa que vamos a enfrentar nuevamente es que muchos medios de comunicación, pues por el hecho de que pues perderían dinero, porque la pauta comercial, perdón, la tarifa comercial, pues es bastante mayor a la tarifa electoral, no van a incorporarse o no van a participar para los fines de propaganda de los distintos partidos políticos y candidatos. Entonces, pues estas son graves irregularidades porque no va a haber suficiente difusión
los distintos partidos. Y aquí tienen, digamos, grandes privilegios los que ya han participado antes, pero los partidos nuevos, los candidatos nuevos van en gran desventaja, ¿verdad? Y consecuentemente, pues esto va en contra del principio de igualdad política, que es fundamental para un proceso electoral. Entonces, pues estoy muy preocupado porque pues vamos a enfrentar los mismos problemas, ¿verdad? Incluso la autoridad electoral en el año 2019 pretendió, ¿verdad?, regular todas las entrevistas, los debates, los foros que se realizaban en los distintos medios de comunicación social. Afortunadamente hubo una opinión pública muy fuerte, contundente, que impidió esta tropelía, ¿verdad? Porque eso era verdaderamente absurdo, ¿verdad? En contra de la libertad de emisión del pensamiento. Pero lamentablemente vamos a enfrentar, como digo, este tipo de irregularidades, de anomalías nuevamente. Por tanto, pues la ciudadanía tiene que estar alerta, ¿verdad? Porque el fiasco, digamos, en todo lo que fue la contabilización de votos y todo en el año 2019 es muy probable que se vaya a repetir en esta oportunidad, sin perjuicio de que se va a vedar la participación de muchos candidatos, pero a través de este mecanismo de no inscribirlos bajo el pretexto de que han hecho una propaganda o campaña, es lo que dice la ley, anticipada a través de los medios de comunicación social en contra precisamente de esos elementales rudimentos del derecho político, que es el debate nacional. Si no hay debate, pues indudablemente estamos limitando esta actividad, este evento, ¿verdad? Y la ciudadanía se ve también limitada en cuanto al conocimiento de las distintas opciones políticas que se están presentando. Doctor José Luis González Dubón, evidentemente todas las banderas rojas, todas las voces, todas las sirenas de alarma, yo creo que se han levantado en redes sociales. De hecho, como habíamos mencionado nosotros al inicio del programa, este evento de la compra del equipo digital de 600 millones de quetzales del Tribunal Supremo Electoral lo vota precisamente por la presión social. Pareciera ser que tendríamos que resignarnos ante la inacción de la Corte de Constitucionalidad, de los partidos políticos, algunos medios de comunicación. ¿Cuál podría ser una hoja de ruta muy concreta que pudiéramos la ciudadanía seguir en esta situación? Porque es bastante preocupante lo que estamos platicando el día de hoy. Hay que empezar a deducir las responsabilidades a quienes tienen la obligación de resolver estos problemas. El principio de primacía constitucional, que tú conoces tan bien como yo, contenido en el artículo 204, les obliga a todos los magistrados y a los funcionarios públicos en general a observar el principio que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o cualquier tratado. Ellos de oficio debieran inaplicar o desaplicar todas estas normas que violentan el principio de seguridad jurídica, por ejemplo, que violan flagrantemente el derecho de propiedad. ¿Cómo es eso que les asignan 50 centavos de dólar por cada ciudadano empadronado como límite máximo de campaña a los partidos políticos y que nadie puede darle más de un 10% del límite que le asignan a cada partido político, que sancionan incluso con pérdida de la personalidad jurídica a las entidades personas jurídicas o individuales que les den más de un 10% de su patrimonio, del que pueden disponer libremente de acuerdo con la Constitución, y que a los partidos políticos les pone una multa y en cambio a los individuos y personas jurídicas cárcel, sanciones penales. ¿Qué decir, por ejemplo, de los reglamentos que emitieron por ejemplo, en el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, en que se adicionó de manera arbitraria lo que se refiere a la propaganda electoral anticipada, diciendo
que lo constituía el simulacro de noticias o presentaciones apolíticas, o que se utilizara a otras personas para hacerlo. Que decir del reglamento de control y fiscalización que también le impuso ese 10% de límite de financiamiento a los partidos políticos, y lo que se acaba de decir por el parte del licenciado Fuentes de Starac en cuanto a los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que los partidos políticos no pueden contratar directamente su propaganda con los medios de comunicación? Lo tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo con sus propios criterios. ¿Cómo es posible que les expropie su patrimonio queriéndoles pagar el 20%, o sea, una quinta parte del valor de la tarifa comercial por espacio y tiempo? Y escogiendo los momentos del día en que ellos deciden que quieren que se pase su propaganda. Todo eso es manifiestamente inconstitucional. Eso debieran desaplicarlo o inaplicarlo de oficio, tanto el Tribunal Supremo Electoral como cualquiera otro que tenga participación en estos asuntos. Entonces, yo creo que los que no cumplen con eso están cometiendo delitos, y la ciudadanía debiera comenzar por ejercer las acciones penales en contra de estos funcionarios que no cumplen con su deber, que hacen un retardo malicioso de la administración de justicia, para decirlo menos, porque hay otros delitos que se tipifican perfectamente como el prevaricato. Licenciado Orellana, bueno, ya hemos mencionado aquí durante el análisis del día de hoy que ya estamos contra el tiempo. Sin embargo, bueno, en el Congreso de la República hay una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, y si bien pues los tiempos son complicados, ¿verdad? Ahorita nos estamos acercando también ya a la discusión del presupuesto, ¿verdad? Ahorita los diputados pues entran en otras dinámicas, pero ¿cómo evalúa usted? Me gustaría conocer su opinión respecto a esa reforma a la ley electoral que está en el Congreso de la República, licenciado Orellana. Bueno, yo diría, para responder directamente a su pregunta, que no tengo la más mínima confianza en el Congreso y mucho menos en esta reforma. Han habido varias oportunidades en las cuales supuestamente se iba a enviar este pliego a la Corte de primero al Congreso para que se pusieran de acuerdo. Se logró un dictamen favorable y de ahí no pasó. De tal manera que yo, como le digo, soy escéptico y dudo que vaya a ser aprobada esta reforma. Y en el remoto caso que fuera aprobada, simplemente veamos las hojas del calendario. ¿De qué nos va a servir que cobre vigencia la reforma a la ley cuando ya está hecha la convocatoria, está en plena dinámica y en curso el proceso electoral? Este va a ser convocado en enero del próximo año. Estamos a 2-3 meses. Yo creo que es iluso completamente esperar algo bueno del Congreso de la República, y dentro de esto incluyo la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Ahora, dentro de este punto y recogiendo algunos conceptos que vertió José Luis y Mario, yo quisiera nada más traer a colación un aspecto que verdaderamente es penoso tenerlo que recordar, pero que refleja esa incuria o esa desidia o esa mala fe de nuestras instituciones con respecto al proceso electoral. Y lo resumo en una pequeña frase que la Corte de Constitucionalidad engendró con el título de Principio Básico Democrático. Este principio básico democrático lo utilizó con la finalidad de justificar esa expropiación o especie
de expropiación indirecta que hizo la Corte con respecto a los tiempos y espacios en los medios de comunicación y la resumió en una frase que dice que prácticamente se justifica porque hay que hacer una distinción entre los contratos celebrados por las personas regidas por el derecho privado y las que interviene el Estado. En otras palabras, para ellos hay contratos de derecho privado y contratos de derecho público. Y los contratos de derecho público, en este caso, están distinguidos o se distinguen por el contenido. La Corte desde mucho tiempo atrás ha manifestado vamos a decir, un asco por los contratos de derecho privado en materia política, ha distinguido su contenido y entonces los califica de simplemente contratos que pretenden una finalidad crematística. En tanto que la propaganda política es santa, pura e impoluta, pero en esta base y en esta distinción, en la sentencia del 23 de abril de 2018, dice que el Estado, como ente regulador, debe asegurar que el gobierno se integre con la legítima representación de su ciudadanía. Fíjense bien, está el deber del Estado de velar porque el gobierno se integre con la legítima representación de la ciudadanía. Esta idea, según la Corte, porque fue en este sentido, hay que reconocerlo, muy noble al reconocer que el derecho de autor y la paternidad de esta idea viene de la Asociación de Mujeres Alas de Mariposa, el Instituto Centroamericano de Estudios de la Democracia Social, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales, Acción Ciudadana y la Acción de Desarrollo, Organización y Servicios Socioculturales DOCES. Ok, alguna de estas asociaciones que propuso esta idea ha hecho algo hasta el momento, porque como creo yo que en este punto estamos ya en un momento en que se requieren definiciones. Y como bien decía José Luis, hay un momento en el cual hay que empezar a tomar acciones porque ante este letargo injustificado de resolver las acciones que están pendientes, que no son una ni son dos, sino que hay varias, y yo por lo menos tengo otra que la presenté hace más de 3 meses y aún no la han resuelto para decidir si la admiten o no para su trámite, que está fundamentada específicamente en el tema de la contratación de los espacios, y pongo contratación entre comillas, porque no puede haber una contratación donde no hay igualdad entre las partes, sino que el Tribunal Supremo Electoral tiene la tajada de león y hasta el poder de decidir y aplicar la ley durante el proceso electoral a su sabor y antojo. Entonces, ¿qué defensa le queda al propietario de un medio de comunicación ante semejante farsa de contratación? Por los tiempos, el licenciado Mario Fuentes de Starac, que estamos ya próximos a la convocatoria en el mes de enero de elecciones, ya no se pueden cancelar partidos políticos, no se pueden hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos que afecte ese proceso electoral. Estamos viendo un contexto bastante complicado donde, como hemos analizado, al ciudadano se le está complicando la participación política por ese artículo 94 bis, donde inclusive prejuzgando, porque ni siquiera han empezado las inscripciones de candidato, ya les están enviando sus notitas muy cordiales donde se les está prácticamente amenazando de que no serán inscritos. Por el otro lado, los partidos políticos tampoco pueden dar a conocer sus ideas porque caerían
en el mismo problema, hay una posibilidad de suspensión y tenemos la limitación a los medios de comunicación durante el proceso electoral. La gran víctima después de todo este sistema es el ciudadano. Es el ciudadano que ve limitadas la posibilidad de conocer las diferentes ofertas políticas para una alternativa o una alternancia en el próximo proceso electoral general en Guatemala. Pareciera ser también que una reforma a estas alturas, que tiene que encontrar consensos en el Congreso de la República, una opinión consultiva en la Corte de Constitucionalidad, ya no es realmente algo viable. Pareciera ser que todo está en manos de la Corte de Constitucionalidad, o también la ciudadanía de alguna forma puede organizarse y ejercer una debida, digamos, un legítimo ejercicio de petición, de un derecho de petición ante las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para que encaucen este proceso que al día de hoy ha generado mucho más dudas que respuestas y certeza. Sí, sin duda, Luis Pedro, hay un principio fundamental que es el principio de participación ciudadana. Entonces, basado en el derecho de elegir que tienen los ciudadanos, el derecho al voto, ¿verdad? El principio, digamos, el lineamiento general es que los únicos que pueden discriminar a los candidatos a través del voto es el ciudadano en el momento en que va a sufragar, ¿verdad? Y no es dable que se limiten las opciones, salvo, por supuesto, prohibiciones constitucionales, ¿verdad?, de ciertas postulaciones. Pero, digamos, a través de leyes, etcétera, no es posible que se limiten las opciones políticas, que se limite el ejercicio del sufragio. Yo quiero votar por tal candidato, pero ese candidato no fue inscrito. No fue inscrito por decisión de una autoridad electoral politizada. Eso es verdaderamente nefasto, ¿verdad? Se espera que haya, pues, la posibilidad de escogencia dentro de una igualdad de condiciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, están votando candidatos, ¿verdad? Como ha ocurrido también en otras latitudes. En Nicaragua también eliminaron, digamos, opciones políticas y dejaron candidatos únicos. Entonces, a mí me preocupa sobremanera que en los distintos cargos de elección popular para presidente, vicepresidente, diputados o digamos, o cargos edilicios municipales, pues que se limite realmente, se impida la inscripción de ciertos candidatos y entonces haya, digamos, un embudo, ¿verdad? Y que los ciudadanos solo puedan elegir entre los que designe digamos, de manera graciosa la autoridad electoral. Eso no es democrático, no responde al principio del pluralismo y la participación ciudadana. Consecuentemente, pues me preocupa sobremanera. ¿Qué debe hacer la ciudadanía? Pues obviamente debe rechazar este tipo de actitudes, ¿verdad? Porque esto, pues, es antidemocrático y consecuentemente va a redundar en la integración de los cuadros del Estado que no van a ser, digamos, legítimos representantes de la población. Doctor González, nos quedan unos segundos, su mensaje final en torno, bueno, a estas consideraciones que ya hemos puesto sobre la mesa en el análisis de las 8:45 el día de hoy. Evidentemente no es el pueblo el que está eligiendo. Están eligiendo los que están poniendo estos filtros para decidir quién puede participar y quién no. Y ni siquiera ellos. Están eligiendo aquellos que los manipulan. Aquellos a quienes les sirven de testaferros. Porque con honrosas excepciones entre los magistrados, se ve el compromiso político de los que están tomando decisiones como esta de comprar el software, dividiendo en 5 o 6 partes los 600 millones del procedimiento original, los que están retardando
la resolución, las sentencias de las inconstitucionalidades planteadas. Ellos son los responsables del fraude. Hay que decírselos claramente y hay que deducirles responsabilidades. Ya están cometiendo delitos por no estar cumpliendo con su deber de resolver dentro del plazo que les da la ley de amparo, por un lado. Y por otro lado, esos artificios, esas falacias de decir que se trata, en el caso de los medios de comunicación, de un contrato público. Si los partidos políticos, el dinero que reciben es nuestro, es dinero privado, es dinero de nuestros impuestos. No es cierto que sea dinero público. El dinero es de nosotros los ciudadanos que lo aportamos, por un lado. Por otro lado, nosotros cuando vamos a votar tenemos que pagar por ir a votar porque le damos $2 por cada voto a los partidos políticos. Eso no se ha analizado detenidamente, pero resulta que nosotros de nuestros bolsillos, con nuestros impuestos, por ir a votar, nuestro voto tenemos que pagar $2, que los van a deducir de lo que pagamos. Entonces tenemos que pagar por ir a votar. Se apropia el Estado del dinero y dice que es de él cuando es de los ciudadanos para hablar de contratos públicos, en el caso de los medios de comunicación que tienen que hacer propaganda electoral. No, mire, las atrocidades inconstitucionales que tiene esta ley son verdaderamente terroríficas. Ya es hora realmente de que los ciudadanos nos pongamos de pie y exijamos el cumplimiento de los derechos que la Constitución nos garantiza, particularmente el derecho de disponer libremente de nuestro patrimonio, dárselo a quien nos dé la gana dárselo. Nos hemos quedado sin tiempo, doctor González. Pero bueno, un análisis sin duda alguna, que creo que podríamos seguir aquí toda la noche. El agradecimiento, Luis Pedro, doctor González, también al licenciado Fuentes de Starac y al licenciado Orellana que nos acompañaron hoy vía Zoom. Y a usted, bueno, a la audiencia, la invitación de quedarse en sintonía de Canal Antigua y por supuesto también mañana al análisis de las 8:45. Que tengan una muy feliz noche. Hasta pronto.